pensó. La orina humana no es del todo estéril, ¿sí? Posee una determinada microbiota, es decir, un conjunto de microorganismos que residen en la orina, en la vejiga, que pueden ser comensales, pueden ser mutualistas o pueden ser patógenos. Y en base a la inmunidad y a determinadas circunstancias, ¿sí?, del mismo huésped, pueden eh, dar origen a alguna infección o patología. De por sí, la orina lo que sí tiene la característica de presentar urea, y esto es de por sí una sustancia que podría llegar a ser eh, protectora, ¿sí? Evitaría en la vejiga, evitaría la infección. Esto fisiológicamente dentro de los ámbitos normales, ¿sí? El uso de antibióticos de amplio espectro puede afectar negativamente a esa microbiota urinaria, disminuye la flora bacteriana, que es beneficiosa, y favorece la selección de flora patógena, que va a poder ocasionar síntomas de infección en el tracto urinario o oído. Bien, las infecciones urinarias van a ver que las pueden dividir o las pueden clasificar de muchas maneras, ¿sí? Pero lo más básico es la clasificación o la categorización anatómica en infecciones bajas o infecciones altas. Las infecciones bajas son aquellas que afectan uretra y vejiga, ¿sí? Son las uretritis y la cistitis. Este tipo de infecciones, yo acá les hice un cartelito de superficiales, ¿por qué? Porque son infecciones que tienden a afectar a la mucosa, ¿sí? Y queda limitada a este sitio. Por otro lado, las infecciones altas, vamos a tener las pielonefritis agudas, las prostatitis, podemos tener abscesos intrarrenales y perinéfricos, y este tipo de infecciones son las que van a invadir un poco más el tejido, a invadir un poco más la pared, ¿sí? Van a ser más profundas, si se quiere, de alguna manera. Y por supuesto que son más complicadas, más complejas en el momento de tratarlas. Bien. Hay una serie de factores predisponentes o factores de riesgos. A estos también los podemos determinar o clasificar de acuerdo a diferentes parámetros. A mí me parece muy interesante esta categorización. Entonces, por grupo de edad y de género, los factores predisponentes más frecuentes van a ser: en mujeres premenopáusicas vamos a tener como principal factor de riesgo y factor predisponente la actividad sexual, ¿sí? El uso de diafragmas o de dispositivos eh, anticonceptivos, la utilización de espermicidas o de preservativos con espermicidas, antecedentes en la historia de la paciente de diabetes, historias de YouTube en la familia, ¿sí? Se estudió y se llegó a conclusiones de que las pacientes que tienen ITU recidivantes, ¿sí? Son esas pacientes digamos, en el año o en los meses inclusive muchas veces tienen ITUs a repetición. Estas pacientes característicamente tienen una historia familiar materna de antecedentes de ITU, ¿sí? El embarazo es un estado predisponente para la, las infecciones urinarias o del tracto urinario, mejor dicho, y esto es por una disminución del tono, ¿sí? De todo lo que es la uretra y todo el peristaltismo o el tono vesical, ¿sí? Así también como del esfínter. Entonces lo que se genera es una especie de reflujo que predispone a estas infecciones, ¿sí? Por eso en el primer trimestre a cualquier embarazada se debe solicitar un urocultivo para, para detectar una bacteriuria asintomática, ¿sí? Que es muy frecuente en las embarazadas. ¿Qué puede generar esa bacteriuria asintomática? Principalmente alteraciones o
puede afectar mucho lo que es a nivel del parto, ¿sí? Lesiones vaginales y demás, pero más allá de eso también puede predisponer a lo que es el parto pretérmino, ¿sí? Un parto prematuro. Las mujeres posmenopáusicas y las ancianas tienen como principales factores de riesgo de por sí el déficit estrogénico, ¿sí? La historia de ITU antes de comenzada su menopausia, el estado funcional o mental alterado en pacientes más ancianas o de mayor edad, la incontinencia urinaria, la caterización urinaria y también, por ejemplo, situaciones como ay, se me fue lo que decía decir, pero bueno, situaciones ginecológicas, ¿sí? Como algún tipo de alteración en todo lo que son los órganos ginecológicos, puede afectar también todo lo que es el árbol urinario, ¿sí? Y en hombres y mujeres que tengan alteraciones anatómicas del tracto urinario, también van a tener una predisposición aumentada a presentar estas infecciones, ¿sí? En lo que refiere a obstrucciones extrarrenales, puede haber anomalías congénitas de uréter o uretra, que por supuesto van a tener infecciones a repetición desde edades tempranas, puede haber cálculos que estén obstruyendo, puede haber una compresión uretral extrínseca por alguna masa o por alguna, por ejemplo, prostatitis, ¿sí? Que puede ser una hiperplasia prostática, perdón, que puede ser de tipo benigna. Y puede también haber obstrucciones intrarrenales, ¿sí? Nefrocalcinosis, nefropatía por ácido úrico, poliquistosis renal, nefropatía por analgésicos, lesiones renales por trepanocitosis. Todo esto va a predisponer, por supuesto, o va a ser un factor de riesgo para la aparición de una infección urinaria. Bien, la etiología. Dentro de la etiología, ¿cuál es el principal, como todos saben, microorganismo que va a estar la mayor cantidad de veces presentes en los cultivos? La Escherichia coli, ¿sí? En aquellas ITU no complicadas se ven un 75%. En las ITU complicadas se ven en un 65%. Hay otros patógenos que pueden estar asociados obviamente a estas infecciones, que ahora los vamos a ver, pero por lejos la más frecuente es la Escherichia coli. Fíjense, para lo que son las ITU no complicadas, ¿sí? Otros gérmenes causantes pueden ser cualquiera de estos. La Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus saprophyticus, este es el segundo en frecuencia, luego del Escherichia coli. Enterococo faecalis, el Streptococo del grupo B, especies de cándidas, Staphylo aureus, Pseudomonas aeruginosa o Proteus mirabilis. Y fíjense que dentro de las ITU complicadas, ¿sí? Por supuesto, nuevamente por detrás del Escherichia coli, ¿sí? Los patógenos más frecuentes van a ser todos estos, ¿sí? Otra vez la Klebsiella pneumoniae, cándida o especies de cándida, Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis, el Staphylo aureus, la Pseudomonas y el Strepto del grupo B. Pero queda claro que por lejos es la Escherichia coli el más aislado. Bien, fíjense entonces, bueno, acá la comparación es bien clara, ¿sí? La Escherichia coli por lejos es lo más habitualmente aislado, y fíjense que el resto más o menos comparten un porcentaje bastante parecido, ¿sí? Por ahí el enterococo en lo que es la ITU complicada se puede ver con mayor prevalencia, pero el resto todos más o menos comparten un porcentaje bastante parecido. En pacientes internados, ¿sí? Que son los pacientes que también tienen riesgo de dos cosas. Uno, de presentar algún tipo de infección por algún cateterismo y por algún proceso instrumental, por ejemplo, que tenga una predisposición a estas infecciones. Y por otro lado, también tiene la posibilidad, ¿sí? O tiene mayor riesgo de que este microorganismo que afecte el tracto urinario y que genere esta infección sea más resistente, ¿sí? Presente mayor resistencia. En los pacientes internados sigue siendo la Escherichia coli la causa del 50% de los casos, ¿sí? Y la otra mitad va a estar dada por estas especies que dice acá, ¿sí?
por lo general gram negativas también, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Pseudomonas y Serratia son los que ocupan un 40%, ¿sí? Y en mucho menor porcentaje, sí, vamos a tener a... esperen chicos que no puedo mover esto. Vamos a tener a gram positivos, ¿sí? Por lo general son gram negativos, en menor porcentaje los gram positivos. Bien. Entonces, lo que vamos a determinar, sí, es que vamos a tener algunas infecciones que van a estar asociadas a sondas, intranosocomiales o asociadas también a algún tipo de procedimiento con algún instrumental. Y por otro lado vamos a tener las infecciones que están asociadas o que provienen, digamos, de microorganismos contagiados en la comunidad, ¿sí? Y por otro lado, también otra categorización que se hace de todas estas clasificaciones que yo les decía que existían, es la de bacteriuria sintomática y asintomática, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito más de esto. Bien. Entonces, ¿cuáles son las diferentes patologías que podemos encontrar? ¿Cuáles son las infecciones que podemos encontrar? Y vamos a determinarlas en base a anatómicamente en dónde están, qué es lo que están afectando, ¿sí? Comenzando por la uretritis, los patógenos de transmisión sexual como la clamidia trachomatis, ¿sí? La Neisseria gonorrhoeae, la tricomona vaginalis, ¿sí? El herpes, son los principales patógenos de este tipo de infecciones. Y fíjense que los síntomas principales son la disuria, especialmente en los hombres, y lo que se ve mucho en el hombre y no tanto en la mujer es la secreción uretral. Las secreciones pueden ser purulentas, de color blanquecino, mucoide. ¿Y para qué nos sirve? Para tomar una muestra, por supuesto, de cultivo, ¿sí? Para poder aislar y especificar el microorganismo que esté afectando la uretra en ese momento. La cistitis es la infección de la vejiga, es común en las mujeres, mucho más común en las mujeres. En los hombres la infección bacteriana de la vejiga suele ser complicada y puede ocurrir como resultado de una infección ascendente de la uretra, ¿sí? También de la próstata, o puede ser secundaria a algún tipo de proceso instrumental, ¿sí? Que se le haya realizado a la persona. Clínicamente, ¿qué es lo que se ve? Bueno, se ve una aparición clínica muy abrupta, ¿sí? En la cual hay poliquiuria, hay tenesmo vesical, hay dolor o ardor en la micción, ¿sí? Volúmenes de orina muy pequeños, es común la nocturia, puede haber dolor suprapúbico, a veces puede haber dolor lumbar. La orina puede verse turbia, pueden aparecer puede aparecer hematuria microscópica, es raro ver hematuria macroscópica, lo que sí muchas veces puede aparecer es un nivel, un porcentaje de hemoglobina alto, ¿sí? En las muestras de orina. Puede aparecer febrícula, no es tan común como en la pielonefritis, pero puede aparecer, y se observa neumoturia, ¿sí? Es decir, aire en la orina, cuando la infección esté producida mediante, digamos, en un proceso de fístula vesicoentérica, por ejemplo, o vesicovaginal, o por una cistitis enfisematosa. Esto por lo general tiene antecedentes, por ejemplo, quirúrgicos, ¿sí? Bien, hasta acá la uretritis y la cistitis, que son infecciones del tracto urinario bajas, ¿sí? La bacteriuria asintomática es la ausencia de síntomas, obviamente porque es asintomática, entonces no hay signos y síntomas de infección urinaria, pero el inocultivo, ¿sí? Presenta una concentración que puede ser positiva para una bacteriuria, ¿sí?
Como es asintomática, esta bacteriuria se detecta principalmente en pacientes de alto riesgo sometidos a pruebas de cribado o cuando se realiza un urocultivo por otras razones, ¿sí? Ejemplo, bueno, las mujeres embarazadas de 12 a 16 semanas de edad, o en la primera consulta prenatal yo voy a pedir, o bueno, el médico va a solicitar un urocultivo para descartar una bacteria asintomática, pacientes que han recibido trasplantes de riñón en los 6 meses anteriores, niños pequeños que tengan reflujo vésico uretral franco y diagnosticado, antes de ciertos procedimientos geniturinarios invasores que pueden causar sangrado de la mucosa, también se tiende a descartar si una bacteriuria asintomática, digamos, una concentración de bacterias en la orina, y esto es principalmente como preventivo, ¿sí? Frente a ese procedimiento que se va a realizar. Bien, la pielonefritis aguda es una infección bacteriana que se da en el parénquima del riñón. El 95% de los casos de pielonefritis, la causa es el ascenso de bacterias a través del tracto urinario. ¿Cuál puede ser la otra causa? Contaminación o la llegada por vía hemática. Aunque las obstrucciones, por ejemplo, la estenosis, los cálculos, los tumores, todas las compresiones extrínsecas y demás, predisponen a la pielonefritis, ¿sí? La mayoría de las mujeres con esta patología no presentan defectos funcionales ni anatómicos. En los hombres se debe siempre a algún defecto funcional anatómico, a diferencia de la mujer. Y cuando no es causada, como dije anteriormente, por el ascenso bacteriano, se produce por diseminación hematógena, ¿sí? Tanto la cistitis como los defectos anatómicos pueden causar reflujo. El riesgo de ascenso de las bacterias aumenta en gran medida cuando está inhibido el peristaltismo del uréter. Esto es muy característico en el embarazo. Puede verse también en una obstrucción. Y la pielonefritis es común en mujeres jóvenes y embarazadas después del cateterismo de la vejiga. Los síntomas pueden ser los mismos que en la cistitis, pero en la pielonefritis en general hay temperatura, hay fiebre, escalofríos, hay un dolor lumbar claro, puede haber dolor abdominal de tipo cólico, puede haber hasta náuseas y vómitos, y en el lado afectado, por lo general, se presenta sensibilidad a la percusión, ¿sí? En el ángulo costo vertebral. Bueno, para el diagnóstico, lo que vamos a solicitar es un análisis de orina, ¿sí? En el cual vamos a realizar un análisis de orina de tipo un sedimento, un análisis de orina completa, en donde no me va a venir un detalle, supongamos que haya una infección, no me va a venir un detalle de qué microorganismo es el que me está generando esa infección. Sí me va a avisar que hay una infección, ¿sí? Que hay microorganismos presentes dando origen a esta infección. Entonces, ¿cuándo yo voy a decir que un sedimento es patológico? Bueno, por lo general se define como la presencia de más o igual a 8 leucocitos por microlitros de orina sin centrifugar, que corresponde a 2 a 5 leucocitos por campo en un sedimento obtenido por centrifugación, ¿sí? Cuando yo tengo entre 5 y, sí, el 2 es muy bajo, pero entre 5 y 8, ¿sí? Leucocitos por campo, esa orina claramente la puedo determinar como patológica. La hematuria microscópica se observa en la mitad de estos pacientes y es importante a veces tenerlo en cuenta cuando uno
tiene en esa pesquisa alguna duda, ¿sí? Por otro lado, la hematuria microscópica muchas veces se puede ver, por ejemplo, en mujeres de edad avanzada por la misma atrofia de los tejidos, ¿sí? Entonces, no es algo que nos puede llamar la atención en conjunto con los leucocitos. Bueno, y los cilindros de leucocitos pueden requerir tinciones especiales para diferenciarse de los cilindros tubulares renales, indican solo una reacción inflamatoria, pueden estar presentes en la pielonefritis, glomerulonefritis, nefritis tubulointersticiales no infecciosas, etc. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, no es nada específico, ¿sí? Pero cuando uno pide un sedimento urinario y los leucocitos están aumentados y hay una hematuria microscópica, se puede determinar hasta que se demuestre lo contrario si se quiere, ni hablar si tiene síntomas de la paciente, pero por lo general muchas veces no hay sintomatología y bueno, en ese caso, hasta que se demuestre lo contrario va a ser una infección, ¿sí? ¿Qué es lo que le sigue a eso? Bueno, después le voy a tener que pedir a la paciente o al paciente un urocultivo, ¿sí? ¿Para qué? Para ver qué microorganismo está afectando. Y por supuesto que con todo urocultivo, por lo general se pide un antibiograma para que podamos detectar en ese microorganismo cuáles son las drogas o los antibióticos que van a poder ayudarme para la terapéutica, ¿sí? Bueno, hay algo sumamente importante, ¿sí? Para la obtención de la muestra de orina para realizar el urocultivo. Uno cuando solicita esta prueba debería siempre explicarle a la paciente o al paciente cómo realizar la toma de la muestra, ¿sí? Más allá de que por lo general en los laboratorios también se lo vuelven a explicar, uno tiene que estar seguro de que digamos, de que la muestra no va a estar perdida y la va a tomar de manera, no va a estar contaminada y la va a tomar de manera adecuada. Si se sospecha la presencia de una enfermedad de transmisión sexual, se obtiene una muestra de hisopado uretral. Esto es para detectarla antes de la micción. La orina luego se obtiene por toma limpia o cateterismo en casos particulares, ¿sí? Entonces, se tiene que limpiar el meato uretral con un desinfectante suave, se debe secar al aire, ¿sí? No tengo que poner más que eso. Debe minimizarse el contacto del chorro de orina con la mucosa para que no se contamine justamente la muestra. Se separan, en el caso de la mujer, se separan los labios para evitar este contacto con la mucosa. Y en el caso del hombre, se retrae el prepucio, ¿sí? En aquellos pacientes que no estén circuncinados, por supuesto. Los primeros 5 mililitros de orina se van a descartar y los siguientes 5 a 10 mililitros son los que se van a recoger como muestra en un recipiente estéril, que sería el chorro medio, ¿sí? Bien. Una vez que yo tengo el resultado, ¿sí? De ese cultivo, voy a tener criterios para el diagnóstico. Entonces, para la bacteriuria sintomática hay criterios, ¿sí? Para un cultivo positivo, según las recomendaciones de esta sociedad. Lo que necesito son 2 muestras consecutivas de orina obtenidas en forma limpia, como explicamos recién. En hombre, solamente necesito una muestra, porque por lo general hay menos posibilidad de contaminación, en las cuales se aísle la misma cepa bacteriana, ¿sí? Con un recuento, y este número grábenselo, es un recuento mayor a 10 a las 5 colonias de microorganismos, por supuesto, por mililitros de muestra, ¿sí? En mujeres, o tanto en mujeres como en varones, en una muestra obtenida por sonda, si se aísla la especie con un recuento mayor a 10 a la 2 por mililitro, ya estamos contemplando una bacteriuria asintomática, ¿sí? Se está diagnosticando. Para los pacientes sintomáticos, que en realidad es más sencillo o es más simple llegar a la conclusión de que puede haber una infección, ¿sí? En las cistitis no complicadas, ya una concentración, ¿sí? Un hallazgo de más de 10 a la 3 colonias por mililitro
va a ser diagnóstico. En la cistitis no complicada, en mujeres, más de 10 a las 2. En la pielonefritis aguda no complicada, más de 10 a la 4. En infecciones urinarias complicadas, más de 10 a la 5. De todos modos, lo que significa esto es, lo que es bacteriuria asintomática, por ser asintomática, tengo que tener la delicadeza de que esté el número y que se logre, digamos, si yo tengo una bacteriuria positiva, ¿sí? En una paciente asintomática, de 10 a la 2, y me lo dice, me trae la paciente ese laboratorio, la verdad es que eh, no es concluyente, ¿sí? No, a la paciente no la voy a tener que medicar como a otras que tal vez sí deba medicarlas o prestarle atención, ¿se entiende? En lo que es sintomático, por la misma sintomatología, a pesar de tener menos concentración de microorganismos, puedo ya diagnosticarlo. Doctora, Sí. eso entonces me daría la conducta a ser adoptada. Sería más para eso. ¿Cómo? Perdón, Jonathan, es que tenía el volumen bajo. Sí, decime. No, la cuestión de ser asintomático y tener una cantidad de X de bacteriuria. Eso me habla cómo debo manosear el caso. O sea, Proceder. Mira, se, eso se, es muy común, ¿sabes cuándo? Por ahí viene una paciente grande, ¿viste? De edad avanzada, con un sedimento patológico. Entonces uno le dice, ¿tiene algún inconveniente? ¿Tiene algún síntoma? No, es asintomática. Bueno, se repite el sedimento patológico. Entonces uno larga un urocultivo, ¿sí? Para ver si hay algún microorganismo y hay una bacteriuria asintomática. Y tal vez en la bacteriuria, o sea, en el cultivo, lo que viene es una bacteriuria de 10 a la 2. Bueno, el sedimento me está mostrando eso, ¿sí? Esa pequeña bacteriuria que no es diagnóstica de una infección del tracto urinario, ¿se entiende? ¿Qué es lo que hago con esa paciente? Nada, Jonathan, no la voy a tratar. Solamente voy a tratar las bacteriurias asintomáticas en determinados casos. Por ejemplo, una paciente embarazada, por ejemplo, un paciente inmunosuprimido, ¿sí? Un paciente trasplantado. Hay determinados casos, ahora lo vamos a ver, pero hay determinados casos en los que yo voy a tratar esa bacteriuria, no siempre. Y a veces esa contaminación va a persistir. Entonces se hace un tratamiento y si se ve que no hay, digamos, no desaparece esa colonización, esa contaminación de microorganismos, ya digamos, directamente se sigue al paciente, pero no se lo vuelve a tratar. ¿Sí? Ahora lo hablamos más en la parte de terapéutica que está esto también determinado, digamos, lo vamos a charlar un poco más. ¿Sí? Pero está buena la pregunta, o sea, ¿qué haces si te viene una bacteriuria positiva y para vos es una bacteriuria igual? o sea que la Sí, bacteriuria asintomática entonces es un hallazgo al azar. O sea, el paciente viene para un acompañamiento y se solicita un test de orina. sí, Y ahí figura, pero no tiene, como no tiene síntomas, jamás sospechó de eso. exactamente. Y el Mira, tratamiento yo en siempre ese... vuelvo a los pacientes diabéticos porque son los pacientes que más trato yo, ¿no? Pero en los pacientes diabéticos le hacemos, siempre que le hacemos su control, ¿sí? Siempre le solicitamos un sedimento urinario, una orina completa, ¿sí? Y cada 6 meses se le solicita un urocultivo. Creo, Eh, creo que entonces el hay tratamiento, doctora, para ¿Cómo? el tratamiento para bacteriuria asintomática es aumentar la ingesta de agua, ¿no? Sí, una de las cosas es esa, aumentar la ingesta de agua, evitar los factores predisponentes que puede tener de acuerdo al rango, al género y a la edad del paciente, evitar los factores de riesgo que pueda llegar a tener. Pero hay determinados factores de riesgo que uno no puede evitar, por ejemplo, en un paciente eh, diabético, ¿sí? Que la glucemia está aumentada y que eso también es un factor predisponente, ¿sí? Metabólico, pero es, digamos, es inevitable a veces. ¿Sí?
Entonces, para comenzar a hablar de lo que es el tratamiento, yo acá lo puse como duda, ¿no? ¿Siempre voy a confirmar la infección antes de establecer un tratamiento? No, perfecto, Jonathan, te veo a vos solo, por eso te digo yo a vos, pero que movés la cabeza, pero no siempre, ¿sí? Por lo general lo que hago es empezar o iniciar un tratamiento empírico. Particularmente en lo personal, por más que sea una mujer a la que yo le doy un tratamiento empírico, ¿sí? Generalmente intento hacer el urocultivo. Pero la realidad es que lo que está descrito, chicos, es, viene una mujer joven, premenopáusica, con sintomatología clara de cistitis, a esa mujer se la trata empíricamente, ¿sí? Posteriormente se puede hacer un urocultivo para evaluar si el microorganismo ya no está más y si esa paciente, digamos, hubo una curación de esa infección. Pero se la trata empíricamente, ¿sí? A otros pacientes también los puedo tratar empíricamente. Yo voy a ir con el tratamiento que por lo general va a abarcar los microorganismos que en esa persona, en ese paciente, mayormente causan la infección urinaria. Lo hago, por supuesto, una vez que el paciente tomó la muestra para el urocultivo. Mientras tanto, mientras sea el urocultivo, no lo dejo sin tratamiento, yo le hago un tratamiento empírico. Roto el tratamiento en el caso de que el urocultivo venga con algo que no está, digamos, que sea resistente a lo que yo le estoy dando como tratamiento, ¿sí? Tengo que corregir en lo posible los factores predisponentes, ¿sí? De acuerdo al género y a la edad. Y esto es importante porque el alivio de los síntomas clínicos no indican la curación bacteriológica. Y esto es sumamente importante, porque la cistitis en la mujer, bueno, y en el hombre también, pero la cistitis, este tipo de infección, los síntomas mejoran enseguida de que la paciente comienza a tomar o el paciente inicia con el tratamiento antibiótico, ¿sí? Entonces, los días, por pocos que sean, que tiene que tomar ese antibiótico, se deben completar, ¿sí? El tratamiento, el ciclo del tratamiento se debe completar. Y esto, lo que está descrito es que, por ejemplo, en mujeres también abarca ese tratamiento, ¿sí? Más allá de atacar de por sí los microorganismos de la orina, también lo que intenta es descontaminar la zona vaginal, ¿sí? Entonces, por eso es que se estipula la cantidad de tiempo, una cantidad de tiempo determinada para que el ciclo del antibiótico sea completo, ¿sí? Al final del tratamiento, ¿yo qué voy a tener que ver? Bueno, si hubo un fracaso en el tratamiento o si el paciente ya está curado. Si hubo un fracaso, los síntomas van a ser positivos, pueden haber síntomas positivos, continuar los síntomas positivos, o no, pero el urocultivo inmediatamente posterior continúa siendo patológico, ¿sí? Y por supuesto que si cursó efecto el antibiótico de manera positiva, ya los síntomas van a ser negativos y la bacteriuria en el urocultivo inmediatamente posterior va a ser negativa, ¿sí? Ahora, si en ese urocultivo me viene nuevamente un microorganismo, ¿sí? Bueno, yo tengo que ver si esa infección fue recidivante, ¿sí? Es decir, la misma cepa que me causó la anterior es la que sigo teniendo. Eso quiere decir, bueno, el paciente no se curó, continúa con el mismo microorganismo. O si fue una reinfección, ¿sí? Posteriormente a este tuvo la mala suerte de contagiarse otro y es otro microorganismo. Y por otro lado, si esa reinfección o esa recidivancia es precoz o tardía. Precoz habla de 2 semanas posterior a el tratamiento farmacológico, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, principalmente porque si yo tengo un paciente que continúa con síntomas
y le sigo dando el mismo antibiótico, ahí voy a estar mal. Si yo tengo un paciente que tiene un urocultivo positivo y le continúo dando el mismo antibiótico, ahí voy a estar mal. Por eso, siempre, chicos, es urocultivo más antibiograma. Siempre. Digamos, cuando ustedes soliciten un urocultivo, siempre es más antibiograma. Porque es lo que más les va a servir, más allá de saber el microorganismo que esté afectando, les va a servir el antibiograma para ver si es resistente o no a algo que ustedes le darían como tratamiento empírico, ¿sí? Bien, dentro de los principales antibióticos que vamos a utilizar, están las quinolonas. Son los antibióticos que son como famosos para las infecciones urinarias, ¿no? Son infección urinaria y quinolona, van como de la mano. Recordamos que las quinolonas son antibióticos que lo que van a hacer es interferir en la replicación del ADN porque bloquean enzimas tocoisomerasa 2 de las bacterias gram negativas, que son las principales causantes de las infecciones del tracto urinario, ¿sí? Y los efectos adversos no son demasiado importantes, ¿sí? Gastrointestinales o alguna erupción dermatológica, pero no más que eso, son por lo general bien recibidos por los pacientes. Las fluoroquinolonas son antibióticos bactericidas, son muy activos frente a enterobacterias y a otros bacilos gram negativos. La ciprofloxacina es el más sensible frente a la Pseudomonas aeruginosa, tiene buena actividad frente al estafilococo, ¿sí? Son poco eficaces frente a gram positivos, pero esto es en general de este grupo. Adquieren buena concentración en los tejidos, incluyendo la próstata, tienen buena penetrancia dentro de las células, tienen buena absorción digestiva, permite la administración por vía oral una vez, obtenida la mejoría por vía intravenosa si fuese necesario. La norfloxacina se prefiere para las infecciones urinarias bajas porque tiene una muy buena llegada a la orina, ¿sí? Y bueno, aunque baja en sangre no importa, tiene muy buena llegada a la orina. La norfloxacina era una de las principales antibióticos utilizados dentro de las estrategias terapéuticas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que empezó a suceder es que se utilizan mucho las quinolonas y se empezó a ver obviamente un gran porcentaje de resistencia, ¿sí? Y lo que también, digamos, se empezó a ver mucho esto por esto que yo les contaba, ¿no? Porque se daba la quinolona para el tratamiento de la cistitis, y la paciente enseguida mejoraba los síntomas y abandonaba el tratamiento. Entonces, bueno, todas esas cosas son las que hacían o hacen que siga desmejorando y disminuyendo, ¿sí?, la sensibilidad de los antibióticos. Los aminoglucósidos son otros de los antibióticos que podemos utilizar. Sabemos que actúan a nivel de la subunidad 30S del ARN ribosomal, ¿sí? Y como efectos adversos tenemos la ototoxicidad y la nefrotoxicidad, que tampoco son frecuentes, pero sí hay que tenerlo en cuenta por antecedentes. Gentamicina, amicacina, etcétera, son bactericidas, especialmente activos frente a bacilos gram negativos. Se pueden usar en monoterapia para tratar infecciones urinarias, potencian las aminopenicilinas cuando se tratan de infecciones en enterococo. Por eso muchas veces cuando tenemos infecciones complicadas, sí se pueden asociar. Están indicados en breves periodos por los potenciales efectos tóxicos, ¿sí? Especialmente durante el embarazo, que por lo general no son los recomendados o los utilizados. Y por suerte, en lo que son las infecciones urinarias, el tratamiento en las infecciones urinarias bajas, el tratamiento es corto, ¿sí? O sea, se utilizan pocos días en antibiótico, lo cual también disminuye la posibilidad de efectos adversos. Cuando se administra en dosis única diaria, aumenta la eficacia y disminuye la toxicidad, a la vez que facilita la administración, ¿sí? Hay no recuerdo cuál es, pero hay un aminoglucósido, ¿sí? Que acá por ahora no se utiliza de esa manera, pero se utiliza una sola toma diaria,
no diaria, o sea, una sola toma, empieza y termina el tratamiento ahí. Por supuesto que tiene cosas a favor y cosas en contra. A favor, ya está, listo, terminaste el tratamiento, en teoría no debería haber ningún tipo de resistencia si se quisiera, pero en contra es, no sería un tratamiento finalmente completo por esto que yo les contaba, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres no terminaría de descontaminar toda la parte vaginal y demás. Bueno, son como dos propuestas encontradas frente a ese antibiótico. Las aminopenicilinas asociadas a los inhibidores de las beta-lactamasas, ¿sí? Que básicamente son inhibidores de la biosíntesis de la pared bacteriana con un inhibidor irreversible de las beta-lactamasas, pocos efectos adversos, pueden estar, pero son por lo general bien toleradas, aunque pueden ser útiles contra enterobacilos, como pueden ser la Escherichia coli, el Proteus, la Klebsiella, etc., el nivel de cepas resistentes no permite usarlo en forma empírica, sino una vez que el germen haya sido aislado y se haya realizado un antibiograma. Están indicados en el embarazo y la amoxicilina y el ácido clavulánico es un antibiótico muy adecuado para el tratamiento empírico en infecciones urinarias que no son complicadas. Pero sí es real que son uno de los antibióticos que tienen mayor resistencia, ¿sí? Bien, y creo que de los grupos no, tenemos para uno más, que es el más importante. Bueno, las cefalosporinas, ¿sí? Las de primera generación son activas frente a enterobacilos, van a ser sensibles, pero hay un nivel de resistencia también muy alto, con lo cual son útiles una vez que se conoce el antibiograma, ¿sí? El microorganismo que está afectando y el antibiograma. Las de segunda generación y las de tercera generación tienen una actividad antibacteriana similar frente a los microorganismos, ¿sí? Tienen la misma, el mismo estrato de microorganismos. Para racionalizar el uso de las cefalosporinas, evitar infecciones y el desarrollo de resistencia, deberán usarse las de segunda generación para infecciones leves o moderadas, y las de tercera ya vamos a ver que se utilizan en aquellas infecciones complicadas, graves o complicadas, ¿sí? Ceftazidima debería reservarse para pseudomonas o para otros bacilos gram negativos que son resistentes a los antibióticos que venimos mencionando. Cuando ya no nos quedan alternativas, recién ahí pasar a este antibiótico. Bien, ahora sí creo que ya no nos quedan más que no es poco importante, sí es el TMS. Este antibiótico pasó a ser uno de los más interesantes, ¿sí? Dentro de lo que es lo no complicado en las vías urinarias, ¿sí? Pasó a ser una elección muy importante. Tiene un nivel de resistencia muy alto, ¿sí? No está indicado para el tratamiento empírico, en realidad no está indicado para el tratamiento empírico de afecciones, de infecciones complicadas, ¿sí? Para las no complicadas muchas veces se puede utilizar. Es útil cuando se sabe el germen, ¿sí? Elimina el reservorio de origen vaginal, y eso es sumamente importante, con lo cual se disminuye el riesgo de recaídas, ¿sí? Y es uno de los medicamentos que hoy se usa mucho para la cistitis. Bien, vamos a comenzar entonces con los esquemas terapéuticos de las diferentes patologías que podemos encontrarnos, ¿sí? Para la uretritis aguda dependerá del agente etiológico aislado, ¿sí? Entonces, si es, por ejemplo, en la clamidia, que es uno de los más frecuentemente aislados, la citromicina puede ser en monodosis o le puedo indicar doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas durante 7 días, ¿sí? Antes era 14 días, ahora bajaron a 7 días. La cistitis aguda no complicada va a tener un régimen cortito, ¿sí? De 3 días. Una de las primeras elecciones hoy es el TMS, ¿sí? 160
800 miligramos cada 12 horas durante 3 días. La esquinolona sigue siendo también una buena elección. Norfloxacina 400 miligramos cada 12, o ciprofloxacina 250 cada 12, o levofloxacina 250 cada 12. Cualquiera de estos, lo volvemos a repetir, serían tratamientos empíricos, ¿sí? Nosotros una vez que tengamos un antibiograma, vamos a saber si está haciendo efecto. Ahora bien, nosotros lo que dijimos es que en una paciente asintomática, sintomática, una mujer, lo que vamos a hacer es directamente dar ese tratamiento de manera empírica, ¿sí? Porque estipulamos que el principal microorganismo que está afectando es la Escherichia coli y con eso lo cubriríamos, ¿sí? Pero es, por eso, después que en cada uno tal vez lo que puede hacer es solicitar un urocultivo, tener el urocultivo de reserva, y si va todo bien, va a ser la Escherichia coli, con lo que yo le doy, la paciente va a andar bien y no va a requerir nada más, pero si no, tengo el urocultivo como para terminar de realizar el tratamiento, ¿sí? En caso de diabetes, de infección del tracto urinario, no del tracto de infección, haber permanecido en UTI recientemente, ¿sí? En edades mayores a 65 años, el régimen va a ser de 7 días y la primera elección es la nitrofurantoína, ¿sí? En el embarazo también se va a realizar un tratamiento con un régimen de 7 días, que es más largo. Se utiliza mucho la amoxicilina, ¿sí? A veces acompañado también con un inhibidor de las beta-lactamasas, la nitrofurantoína o las cefalosporinas, por lo general de primera generación. La pielonefritis aguda que no esté complicada va a tener un régimen de 14 días. Fíjense que cuando tengo una infección alta, ya el régimen es más prolongado. Voy a poder utilizar fluoroquinolonas, aminoglucósidos, ¿sí? O cefalosporinas de tercera generación, pero fíjense que en este caso, ¿sí? Digamos, lo que tendríamos que pensar es lo siguiente: para que haya una pielonefritis, significa que se tuvo que haber complicado por ascenso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por lo general son microorganismos un poco más resistentes, así que no vamos a tener como primera opción el TMS, ¿sí? Siempre interno a este paciente siempre va a tener que iniciar un tratamiento endovenoso. La gran mayor parte de las veces sí, pero existen pacientes que inician directamente un tratamiento ambulatorio mediante medicación oral. Y lo que se hace es un seguimiento muy exhaustivo durante las 72 primeras horas, que tiene que haber mejoría de los síntomas claros, ¿sí? Y en otros casos lo que se hace es iniciar un tratamiento endovenoso, es como si fuese la primera parte de ese tratamiento, y continuar con tratamiento oral una vez que modifiquen y que mejoren la sintomatología con el endovenoso, ¿sí? Bien. Doutora, uma pergunta. Sí. El Sí. primeiro, eu não entendi bem. O primeiro esquema é clina mais ácido ou uno ou outro? El de doxiciclina, no, es uno u otro. Vos podés utilizar la citromicina en monodosis o podés utilizar la doxiciclina cada 12 horas. La barrita, en todo lo que puse barrita, es O, en ninguno es acompañado. ¿Se entiende? La barrita es como que lo separás. Es uno u otro. Então seria clina mais ácido ou dox. Seria isso? Está escrito clamidia. No, es para la clamidia. Si vos aislás una clamidia... Ah, perdão. No, está bien. No, no te preocupes. Leí mal. Igual está bien la aclaración, porque yo ahí metí Perdão, doutora. la linita Eu y estava... Perdão, eu leí clindamicina, perdão. No, no te preocupes. Pero es cuando aislás una clamidia, o muchas veces también se inicia empírico, ¿sí? Como en un tratamiento de EPI, por ejemplo, en un tratamiento de una enfermedad inflamatoria, uno inicia un tratamiento empírico, ¿sí?
Perdón, Doctora, doctor, yo me voy a No cambiar pasa los nada, no, no anteojos. pasa nada, al contrario. Sí, doctora, en la cuestión de la cistitis aguda, ¿se puede volver? Eh, el tratamiento profiláctico es una fluoroquinolona o una quinolona. vos podés Eh, utilizar una fluoroquinolona o podés utilizar el TMS. ¿Eso como profiláctico también? Vos decís como preventivo en mujeres, por ejemplo, que tienen infecciones urinarias recidivantes. No, la paciente llega a la guardia por dolor y Empírico, suya. cualquiera de esos dos. Cualquier uno. Bien, Cualquiera de esos dos. bien, gracias. Y el régimen es de 3 días. Antes era de 5, primero de 7, después de 5 y ahora ya es de 3. Bien. En las infecciones urinarias complicadas, ¿sí? Estas infecciones son las que acarrean un antecedente de sondaje, de instrumentación, alguna anomalía anatómica, ¿sí? Anomalías funcionales, una litiasis, alguna obstrucción, algo, un paciente diabético, ¿sí? Algo que haga que ese paciente le dé permiso a un microorganismo más resistente para infectar, ¿sí? Son entonces agentes patógenos más resistentes. Se va a iniciar un tratamiento empírico, ¿sí? En el cual, si los síntomas son leves, voy a ir con una fluoroquinolona como hacíamos previamente, ¿sí? Esperando el antibiograma. En estos pacientes sí o sí, obviamente que voy a hacer un antibiograma, no es la posibilidad, lo hago sí o sí. Tiene una pielonefritis aguda, ¿sí? Con posibilidad, por ejemplo, de una urosepsis, el paciente se interna y se va a pasar por vía parenteral el antibiótico, y aquí sí voy a utilizar la mayor jerarquía posible de antibióticos, ¿sí? Para estos espectros de microorganismos. Entonces puedo utilizar imipenem, puedo utilizar peni o cefalosporina más un aminoglucósido, y ahí los combino. Puedo usar ceftriaxona, puedo usar ceftazidima, según el agente en el que estoy pensando, según la edad del paciente, el género, y según también después el antibiograma, porque ahí ya voy a tener enseguida, en lo posible, un antibiograma para ver si está bien tratado el paciente, ¿sí? Pero ya no empiezo con algo tranquilo como una fluoroquinolona en este tipo de pacientes, ¿sí? Ya voy a ir a empezar el tratamiento empírico con algo un poco más potente, ¿sí? La duración del tratamiento es mucho más largo, 14 a 21 días, y va a tener que ver con la sintomatología, con la mejoría de los síntomas y con la bacteriuria del paciente una vez finalizado, ¿sí? Bueno, acá vamos a lo que hablábamos con Jonathan, ¿sí? Las bacteriurias asintomáticas. Yo les puse en ancianos porque se da mucho más en estos pacientes, ¿sí? Son pacientes a los que se le hace mucho sedimento, porque a los ancianos, si están, están un poquitito más cansados que de costumbre, le hacen el sedimento por si la infección urinaria lo está deshidratando. Si está letargado, le hacen el sedimento por si la infección urinaria le está generando eso. Y muchas veces le hacen un sedimento a los pobres señores de edad mayor. Entonces, muchas veces nos podemos encontrar con esto, ¿sí? A estos pacientes se les pregunta, a estas mujeres, muchas veces son mujeres, se les pregunta, ¿tenés algún síntoma? ¿Te arde? ¿Vas mucho al baño y te quedas con ganas? Bueno, todas las sintomatologías que uno le puede preguntar. Si no tiene ningún tipo de síntoma, a esos pacientes no se le realiza tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque la misma fisiología del paciente anciano va a hacer que todo esté más enlentecido, el tono, la micción, todo va a estar más enlentecido, ¿sí? Lo cual no significa que siempre vaya a tener una infección. Está más enlentecido, pero puede no tener la infección. Lo que sí va a tener es una predisposición a tener más microorganismos en la orina, ¿sí? Entonces muchas veces puede salir una bacteriuria positiva. Pero ahí, por supuesto que lo primero que tenemos que ver es qué cantidad de colonias encontramos. Y más allá de eso, ver la sintomatología de estos pacientes, ¿sí? Doctora, Sí.
La bacteriuria sintomática unida a una microalbuminuria, perdón, una microhematuria. ¿Puede ser signo de alguna enfermedad orgánica, con un cáncer renal o algo del género? Mira, lo que ahí tenés, digamos, yo lo que me concentraría ahí es que, por lo general, las enfermedades neoplásicas pueden iniciar con microhematuria, pero después, por lo general, generan macrohematuria, ¿viste? Entonces, como que uno por ese lado se queda tranquila. No es mala la pregunta, porque puede estar la hematuria. Lo que pasa es que la microhematuria, excepto que es una cantidad muy, sea mucha cantidad y que a uno le llame la atención, pero que ya por ahí oscurecería un poco la orina también, se ven muchas, digamos, muchas cosas se la puede producir. Cualquier tipo de lesión en pacientes jóvenes, la sequedad o como es el trofismo vaginal o el trofismo de los genitales en las pacientes más, ni siquiera ancianas, más grandes, ¿sí? Entonces, la microhematuria te habla de que hay un pequeño sangrado que no debería estar, que no tiene por qué estar, pero tiene que estar acompañado de otra cosa para que vos pienses en una infección. Y para que pienses en una patología, sí, en una neoplasia yo me quedaría más con una hematuria más clara, ¿no? Más bien macroscópica. Pero puede iniciar con una microhematuria, eso está bien, sí, no está mal. No es lo primero que pensás, digo, ¿no? Porque vas a tener muchos pacientes con microhematuria, pero no es lo primero que pensaría. ¿Sí? ¿Quedó dentro de todo claro cómo sería el tratamiento? ¿A alguien le queda alguna duda? ¿O algo que quieran preguntar? ¿Nada? Bueno, la idea es que, sí, ¿alguien habló? Bueno, la idea es que podamos hacer alguna actividad, algún caso clínico o algo con esto, ¿sí? Como con los otros temas que fuimos viendo, ya están terminando, están finalizando, así que después vamos a ver qué actividad corta, ¿no? Algo que tengan que estar todo un día entero. Pero bueno, algo que por ahí les sirva, más que nada para terminar de unificar los conceptos según los diferentes tipos de pacientes que ustedes pueden llegar a tener, ¿no? Que pueden recibir en una guardia y en qué terapéutica pensarían para cada uno, ¿sí? Así que bueno, después seguramente vamos a subir alguna actividad, ¿sí? Bueno, chicos, fue recortita la clase, pero no, era corto el tema, era súper corto. La bibliografía usé, si quieren después se lo subo, usé un consenso, como siempre uso yo, que soy la fanática de los consensos, es un consenso español, que es bastante actual y que está muy lindo, yo eso después se lo subo con la bibliografía. Y bueno, y después de base el Harrison, como siempre. ¿Sí? Bueno, después les subo la bibliografía de este tema del consenso, así lo tienen para uso personal si quieren, para que les quede. Y nos encontraremos en algún otro momento. Cualquier duda que tengan en el foro y estén atentos por si podemos subir alguna actividad, algún caso clínico que podamos hacer y tal vez nos podemos, en alguna de las clases que van quedando, podemos resolverlo y se van sacando dudas que les puedan ir surgiendo cuando tratan de hacer una terapéutica sobre un paciente específico, ¿sí? Bueno, gracias doctora, muy amable. Bueno, de nada. Que estén Gracias, bien, doctora. chicos. Chao. Que tengan buen día.